Y vamos a orar para abrir la palabra de nuestro Dios. Bondadoso buen Dios, Padre, gracias nuevamente porque permites podernos dirigir a ti, pidiendo, oh Dios, que tu Santo Espíritu pueda guiar el estudio de tu palabra en esta mañana y de manera especial también nuestra vida y nuestros corazones. Guíanos, Señor, danos la palabra que necesitamos y permite que ella sea para nosotros la fuente, oh Dios, de guía que tú tienes. En Cristo Jesús lo pedimos, amén y amén. Vamos a continuar. Estamos estudiando el versículo de Romanos 8 del capítulo 8, versículo 35. Y la pregunta es, ¿quién nos separará del amor de Dios? Ya hemos estudiado dos partes y ahora vamos a ir a la tercera parte, en donde la vamos a enfocar en la parte del hambre. Y vamos a ver que el hambre no siempre se relaciona con una situación de pobreza, sino también con una condición que puede ser general. Entonces vamos a ir de lleno, dice Génesis 12:10, y hubo hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Este es el primer pasaje que menciona la palabra hambre, y este pasaje, conociendo nosotros de Abraham, que era un hombre rico, un hombre bendecido por Dios, un hombre que llegó a tener mucha posesión, pero bueno, el hambre lo hace ir a Egipto. En el versículo 1 del capítulo 26 de Génesis nos encontramos, dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Bueno, ahí encontramos que Isaac, al igual que Abraham, tienen que moverse por un tema de hambre. Y cuando hablamos de hambre, podríamos decir que las condiciones de vida no permitían estar ahí. En el capítulo 45, versículo 11 de Génesis, José, refiriéndose a la casa de su padre, a su padre, dice así, dice, y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Bueno, pareciera ser que la comida es una de las razones que nos hace movernos y que ese movimiento tiene que ver con la necesidad de alimentación. De hecho, vemos, por lo menos en África se ve mucho, las grandes migraciones de animales donde ellos tienen que moverse por las condiciones del clima a donde haya alimento. Entonces, el hambre en la Biblia no siempre está relacionada con falta de dinero, con pobreza, aunque puede ser una condición para tener hambre, sino que es la falta de alimento. Entonces, la falta de alimento es lo que hace que pueda haber hambre. Quise poner como introducción estos tres personajes porque tanto Abraham, Isaac como Jacob fueron hijos fieles a Dios y eso no los hizo exentos de tener que pasar por condiciones de dificultad. Quiero detenerme un momento acá. Muchas veces pensamos que un hijo de Dios no va a padecer hambre o que un hijo de Dios no va a padecer persecución, tribulación, angustia. La Biblia no descarta eso. Hay veces, y en eso yo quiero ser claro, malinterpretamos o podríamos dar a malinterpretación cuando decimos que a los hijos de Dios nada le va a faltar. A los hijos de Dios nada les falta porque Dios siempre va a guardar. Pero estos tres hombres menciona que tuvieron que moverse por una situación de alimento, o sea, el hambre y su mal. Y uno de los pasajes que me llama mucho la atención es el libro de Deuteronomio, el capítulo 8, el versículo 3. Y en Deuteronomio 8:3, tanto uno como dos, perdón, 2 como 3, habla acerca de el tiempo en que el pueblo de Israel tuvo que salir. Dice así, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre,
mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Curioso que Moisés le diga esto al pueblo. De hecho, el versículo dice para saber lo que había en tu corazón. Pensemos por un momento en el hambre. Yo siempre he creído, interprétemelo para bien, que si nosotros tuviésemos la capacidad de suplir todas y cada una de nuestras necesidades, y digo en general de salud, económicas, pues bueno, le hablaríamos a Dios una muy buena cantidad de oraciones. O sea, mucha de la dependencia de Dios tiene que ver con situaciones de necesidad y el hambre podría ser una de ellas. Por eso es que el apóstol dice, quién nos separará del amor de Dios? Y él incluye el hambre. O sea, si el hambre es una condición, podríamos decir, o el no tener hambre sería una condición para que nos separemos de Dios. Moisés menciona que Dios utilizó la necesidad de comida para enseñarle o para darle una enseñanza al pueblo. En el libro de Mateo, voy a ir mencionando varios ejemplos. Encontramos a Jesús, dice, vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, usa las mismas palabras que Moisés le dijo y probablemente Jesús está citando a Deuteronomio. Ahora, aquí yo subrayo para hacer un pequeño énfasis. Si eres hijo de Dios, bueno, Jesús era hijo de Dios y eso no lo hacía exento a tener hambre. Entonces, la necesidad de alimentación, la necesidad de poder conseguir nuestro sustento, no es una razón para que nos alejemos de Dios. Digo esto, hermanos, porque muchas veces podríamos decir o pensar, bueno, ¿por qué Dios me tiene donde me tiene? Esta pregunta me la he hecho hacía muchos años y no es que después de eso nunca más me volvió a pasar. Estando en una condición económica, al no tener trabajo, pues obviamente las cosas se complican. De paso, siempre me he hecho la pregunta, ¿por qué aún estando sin trabajo nunca he tenido que padecer hambre? Bueno, porque Dios ha encontrado los medios aún sin trabajo para tener alimento. Y hace muchos años yo recuerdo que le decía a mi mamá, yo solo le estoy pidiendo a Dios nada más que me dé un trabajo, es lo único que le estoy pidiendo. Y en paréntesis muy pequeño, uno dice, por qué me salen trabajos en sábado? ¿Por qué me salen trabajos que no puedo tomar? Bueno, Dios no se equivoca. Y Abraham le pudo haber reclamado a Isaac, el mismo Jesús, porque no había comida cuando le pidieron. El enemigo fue astuto y se le acerca a Jesús en un momento de necesidad, de hambre, y le dice, bueno, si eres hijo de Dios. Bueno, curiosamente, muchas personas le dicen, es que Dios entiende. No, claro, Dios entiende. El que debo entender también soy yo. Que la necesidad de un trabajo o que la necesidad de un alimento o el que estar pasando por una situación no debería ser una razón para que yo me aleje de Dios. Y quise también traer este ejemplo en el caso de Elías, porque dice en Primera de Reyes, que dice en el capítulo 17 que Elías, Dios lo manda y le dice que unos cuervos lo iban a alimentar y dar de comer. Pero curiosamente los cuervos no llegaban con sacos de comida, llegaban en la mañana y le dejaban la comida y llegaban en la tarde nuevamente y le volvían a dejar comida. Pero dice que también pasan unos días y el arroyo se seca y Dios le dice a Elías, bueno, ahora te va a alimentar una viuda. Y yo digo, bueno, ¿y por qué no lo mandó a una bodega llena de comida? Bueno, porque Dios quería, al igual que lo hace muchas veces con nosotros,
darnos la enseñanza de la dependencia que debemos tener de Él. Y digo esto porque Dios usó cuervos para alimentar a Elías y curiosamente el mismo Jesús dice en Lucas 12:24, considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. Bueno, Dios alimenta a los cuervos y los cuervos alimentaron a Elías. Dios usará los medios que él tenga. Y cuando digo esto es porque muchas veces, al igual que se lo dijo Moisés al pueblo, o sea, deje que Dios se encargue de las cosas básicas de la vida, porque Dios tiene cuidado de sus hijos. Y muchas veces por andar buscando la comida, nos olvidamos de Dios. O, dicho de otra manera, buscamos a Dios para que nos dé la comida. Por eso es que Jesús dice, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Y quiero ir aplicando a la parte espiritual. Dice Mateo 6:11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Y a qué pan se refiere? Bueno, se refiere a la dependencia de la necesidad de alimento. Y cuando digo esto, es que es claro que hay una necesidad diaria. El maná se daba diariamente, a excepción de los viernes. Pero esa necesidad diaria de alimentación es la que nos debe a nosotros llevar a la misma condición en la parte espiritual. Un pan de cada día. De paso, a nadie le gusta el pan que no esté recién hecho o que por lo menos no conserve esas condiciones. Y para ir finalizando, hay un pasaje en Mateo en donde Jesús dice, en Mateo 25:35, refiriéndose al tiempo del fin, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Ok, ¿qué pasa acá? Y el hambre también debe ser una preocupación del ser humano y del cristiano. Eh, Voy a hablar por mí. Muchas veces decimos, uy, pobrecita esa gente, ¿cómo hace? Bueno, Dios nos pone en condición de que en algunos momentos de nuestra vida también debemos pensar en las personas que tienen hambre. Y es triste ver que en el mundo hay necesidad de comida, y no tengo que decir que muchos de nosotros sacamos de nuestra refri para botar lo que no nos comimos, sea porque pasó el tiempo, porque ya no lo vamos a comer. Pero por otro lado, un mundo que bota comida y un mundo que padece de hambre. Entonces Jesús habla acerca de eso. No solo es pensar en la comida que nosotros no vamos a comer, sino en la comida que otras personas necesitan comer. Y lo llama como una condición en la cual Dios se va a fijar para el tiempo del fin, para ver y probar nuestra espiritualidad a través de la ayuda de los demás. Y no voy a ponerme en ejemplos personales, pero en la medida que nosotros podamos suplir la comida a los demás, hagámoslo. No quiero poner ejemplos porque cada quien encuentra y cada quien ha encontrado los medios para hacerlo. Cierro con este pasaje. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Y conocemos el cierre del pasaje, que es Filipenses 4:3. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo es claro que no es la condición. Abraham tenía plata, pero no había comida. Muchas veces, hermanos, nosotros podemos suplir nuestras propias necesidades, pero Pablo no lo quiso ver de esa manera. Pablo quiso ver de que la condición en la que él estaba era parte de la vida. ¿Y por qué digo esto? Vuelvo y repito, ¿qué pasaría si nosotros no tuviésemos necesidad de nada? ¿Buscaríamos de Dios? ¿Nos acercaríamos a Él?
¿Tendríamos esa preocupación por nuestra vida y por los demás? Bueno, Pablo usó una frase: por todo y en todo estoy enseñado. ¿Ok? Es algo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Solamente el hambre que nos da cada día, sino de la necesidad que el mundo también tiene, no solo del alimento material, sino también del alimento espiritual. Entonces la pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? El hambre no debería hacerlo. Paso, Dios siempre provee. Por más difícil, Dios siempre provee. Por más triste que sea la condición, siempre hay un alma buena a la cual Dios mandó. Tal vez ya no cuervos, pero si tiene que mandar un cuervo, mandará un cuervo. Quiera Dios, hermanos, que cada uno de nosotros podamos entender de que Dios suple cada día para nuestras necesidades. Oramos para cerrar la meditación. Padre amado, Dios del cielo, gracias porque cada día al levantarnos, tú haces provisión para nuestra mesa, sea mucho o sea poco, pero siempre, oh Dios, haces provisión. Permite que de igual manera, como tenemos necesidad del cuidado del alimento material, lo podamos también, tener también del alimento espiritual. Guarda, Señor, a tu pueblo que se reúne y guarda, Señor, a esta tierra que tanto te necesita. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos, que Dios les guarde.